Buenas, mucho gusto docente. En esta oportunidad leo el grupo 3, los integrantes Benítez Serna, Fernández Matos, Rojas Cruz, Ulloa Pereda, Guerrero Navarro y Rodríguez Rodríguez. En esta oportunidad vamos a analizar del Código Penal el artículo 228, el título 8, donde habla sobre los delitos patrimoniales, culturales y delitos paleontológicos del Perú. En el artículo 228 hablamos sobre la extracción ilegal de bienes culturales y del patrimonio paleontológico del Perú. Nos dice: el que destruye, altera, extrae del país o comercializa bienes del patrimonio prehispánico o del patrimonio paleontológico del Perú, o no los retorna de conformidad con la misma autorización que se le fue concedida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5 años, y con 180 a 365 días de multa. En el caso de que el agente sea un funcionario o servidor público con deberes de custodia de los bienes, la pena no será menor de 5 ni mayor de 10 años. Ahora analizaremos el tipo penal. Bien, como dije, el que destruye, altera, extrae del país o comercializa bienes del patrimonio prehispánico o del patrimonio paleontológico del Perú, o no les retorna de conformidad con la misma autorización que se les fue concedida. Bien dicho esto, vamos a analizar ahora la tipicidad objetiva, donde bien nos dice que el bien jurídico protegido es el patrimonio cultural y paleontológico del Perú. Este patrimonio está constituido por bienes tangibles e intangibles que forman parte de la herencia nacional y refuerzan la identidad y memoria colectiva de nuestro país. La protección legal busca garantizar la conservación, restauración y restitución de estos bienes, dado su valor histórico, cultural y social. Ahora, en el sujeto activo, bien nos dice que puede ser cualquier persona que realice las conductas descritas en el análisis del tipo penal, que bien es destruir, alterar, extraer, comercializar y no retornar. Ahora le puedo dar un pequeño ejemplo, donde bien nos puede decir: una persona ingresa sin autorización a una zona arqueológica en Cusco y extrae fragmentos de cerámica prehispánica para venderlos a un coleccionista extranjero. Bien dicho esto, podemos ver que las conductas del sujeto activo se cumplen en este ejemplo, de la extracción, de la comercialización y del no retorno, cuando bien los objetos extraídos del Estado peruano los quitan. Ahora, bien dicho esto, por último, les podemos también decir que, sin embargo, si el agente es un funcionario o servidor público con deberes de custodia, en este caso se agrava la pena. Ahora le doy paso a mi compañero. Como sujeto pasivo tenemos a la colectividad, que vendría siendo representada por el Estado. En términos sencillos, vendría siendo la sociedad que se ve afectada por la pérdida parcial o completa de un bien. La acción típica es comisiva porque el sujeto, al momento de realizar la acción, realiza las conductas típicas, que vendría siendo la destrucción, alteración, extracción o comercialización del mismo bien. El objeto material vendría siendo el bien mueble patrimonial, que sufre los efectos de las conductas típicas. La antijuricidad en este delito radica en lo afectado que se ve el bien, tanto en su deterioro o destrucción como tal. La culpabilidad requiere que el autor actúe con dolo, o sea, con conciencia y conocimiento y voluntad, nombrando al autor Peña Cabrera, según su doctrina general. La conciencia en el acto de la antijuricidad es una conducta y un elemento esencial para poder atribuir una responsabilidad penal. Y nos pasamos a la tipicidad subjetiva, que según el artículo 228 exige que el sujeto actúe con dolo
puesto que es consciente al momento de destruir, alterar o extraer o comercializar o no retornar el bien cultural o paleontológico. En la tentativa es cuando el sujeto empieza con las acciones típicas, pero no lo finaliza, siendo intervenido por un tercero. Por ejemplo, si es que estamos en un museo, una persona quiere hurtar un bien, digamos una gema, etcétera, y no lo llega a hacer porque es detenido por un supervisor o un vigilante, estaríamos en una acción de tentativa. Y en la consumación vendría siendo cuando el delito se consuma porque el sujeto ha realizado las acciones típicas de destrucción, alteración, extracción, comercialización o incumplimiento de la obligación de retorno del bien cultural o paleontológico. Y la pena será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años y con 180 a 365 días de multa. Le doy Bueno, paso a mi después de haber desglosado nuestro tipo penal del artículo 228, nuestra problemática en correlación a los patrimonios de naturaleza en el Perú, pues nuestra problemática se basa en el legado en riesgo, la desarticulación entre los tipos penales y la realidad delictiva en los delitos contra el patrimonio cultural. Bueno, para poder entrar en detalle a nuestra problemática, pues bien sabemos que no es solo un conjunto de objetos antiguos o monumentos majestuosos, la expresión viva de nuestra historia, nuestra identidad como país. En el caso de Perú, esta herencia se manifiesta a través de sus riquezas arqueológicas, artísticas, arquitectónicas, y por ende nos colocan entre las civilizaciones más admiradas. Pero sin embargo, esta misma riqueza se ha convertido también en un blanco constante, tanto de amenazas a través de saqueos, alteraciones, tráfico ilícito, destrucción y alteración de estos bienes culturales. Y muy lejos de disminuir, pues a la actualidad solamente se ha venido pues adaptando una serie de irregularidades y se ha multiplicado lo que viene a ser la delincuencia en correlación a nuestro patrimonio cultural. Y aunque la Constitución en el artículo 21 y la Ley General del Patrimonio Cultural, Ley 28-29-6, reconocen su valor y declaran de interés público, en la práctica seguimos enfrentando esta problemática tan preocupante entre la protección jurídica que se proclama y la efectividad de esa protección sobre las dinámicas delictivas reales que existen. Esto solamente pues deja en vulnerabilidad a nuestros bienes culturales, sino que también erosiona el vínculo entre las generaciones presentes y hasta la actualidad. Es ahí en donde nos hacemos la pregunta siguiente: ¿de qué manera la falta de adecuación entre los tipos penales vigentes y las nuevas formas de delincuencia organizada afectan la eficacia del sistema jurídico para proteger el patrimonio cultural en la actualidad? Bueno, la problemática que presentamos gira en torno a la desarticulación, como bien sabemos, entre los tipos penales ya existentes y la realidad delictiva actual en los delitos contra el patrimonio cultural en el Perú. Esta desarticulación ha generado un contexto de impunidad y vulnerabilidad jurídica que solo impide una protección eficaz del patrimonio cultural a pesar de su reconocimiento constitucional y legal. Muy bien, siguiendo con nuestra posición, tenemos los objetivos. Tenemos el objetivo general, que es analizar cómo influye la desarticulación entre los tipos penales de realidad delictiva en los delitos contra el patrimonio cultural que se afecta en la actualidad. Específico, examinar la coordinación interinstitucional existente y su grado de implementación práctica en casos donde existan brechas en los tipos penales de realidad delictiva y proponer medidas para fortalecer los tipos penales frente a los delitos como el patrimonio cultural, como proponer modificaciones del tipo penal.
Nuestra justificación. Nuestra justificación para este ensayo es la protección de estos bienes, no solo representa una obligación jurídica del Estado en sí, sino que también representa un compromiso ético con el recuerdo histórico y la identidad social de la nación, porque nuestros futuros jóvenes que van a ser el futuro de nuestra nación, los ciudadanos, tienen que tener ese recuerdo histórico y la identidad que tienes con tu patria, ¿no? Con todo lo que venga con ese patria, tu patrimonio, etcétera. Y por ello justificamos la presente investigación y la urgencia de evidencia de analizar esta problemática estructural, cuyas consecuencias se reflejan en la afectación de los bienes culturales y el deterioro de la tranquilidad pública actualmente en el Perú. Ya. Ahora, adentrándonos en lo que es la argumentación por parte de Ochoa, que nos da una opinión más certera en su tesis titulada Los delitos contra el patrimonio cultural, delimitación de los ámbitos de responsabilidad penal administrativa. En lo que se centra Ochoa es, en un resumen breve con 3 puntos importantes, es que la autora identifica las diferencias normativas, estructurales y también especialmente en la delimitación entre lo penal y lo administrativo. Otro punto también señala que esta ambigüedad, ambigüedad un poco general, impune y también contribuye al ciudadano. Y por último, ella propone un enfoque multidisciplinario y de coordinación más efectual para que pueda englosar mucho mejor este delito, ¿no? Ahora, en resumen, todo lo que dice Ochoa es que que no solo hay un problema en lo jurídico, sino que también hay unas contradicciones institucionales, lo que hace más compleja a enfrentar estos delitos. Ahora, por parte de Guerrero y Palomino, nos dice que en su tesis también critican el artículo 230 del Código Penal peruano, que protegen penalmente los bienes de inmuebles, culturales y también criminales. Estos dos autores hacen una crítica, ya como he dicho, en los 30, que también el bien esté previamente declarado como patrimonio y se deja sin tutela a aquellos que ya enfrentan riesgos de daños durante el proceso de reconocimiento. Esta omisión crea un sistema legal ineficaz que permite la impunidad y vulnera al principio la protección progresiva del patrimonio cultural. Y para finalizar, los 3 puntos en resumen de estos dos autores es que ambos señalan una justificación legal de bienes en proceso de reconocimiento y también están expuestos y desprotegidos. Bueno, siguiendo con lo que dijo mi compañero en la parte de nuestra argumentación, vemos que Karelin Manja en 2022 nos habla en su tesis, destaca cómo el uso en la actualidad se hace uso de tipos penales genéricos como el hurto o la receptación en lugar de figuras específicas como las que vemos en el artículo 226 del Código Penal, que ahí se muestran los delitos contra el patrimonio cultural o monumentos arqueológicos. Ella aclara muchas veces la imposibilidad de encuadernar las conductas del tipo penal en el artículo 226, que es delitos contra el patrimonio. ¿Por qué? Porque en nuestros tipos penales sobre los delitos contra el patrimonio cultural, ella ve que hay deficiencias en cuanto hay las coberturas recurrentes. Por ejemplo, el traslado clandestino que se pueden dar o el comercio de réplicas, que no están tipificados en nuestro Código Penal. Es por eso que básicamente esto se ve una apreciación de fallas normativas que genera que haya impunidad y esto alienta la actividad delictiva. Es por ello que nosotros, al, al, al tener todos estos autores, Manja, Ochoa, Guerrero, es que proponemos una modificación del Código Penal. Modificación o, sí, más que todo una modificación para que pueda haber, más que todo, poner un énfasis en lo que es
traslado clandestino y el comercio de réplicas, que no está tipificado en la actualidad. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.